¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos en una edición más de Viralidad Social. Quédese con nosotros hasta que terminamos y pase la voz para que nos vean también sus vecinos, amigos, familiares, todas las personas y participen también con nosotros. Como siempre, iniciando la semana y con temas que han sido virales a lo largo de los últimos días. Vamos a saludar en primera instancia a quienes formamos parte de esta mesa. Primero empezamos hoy dándole la bienvenida al doctor José Ojeda. ¿Cómo estás, Pepe? Bienvenido, te extrañamos la semana pasada. Muchas gracias, Leti, Fer, Álvaro. Pues siempre es un gusto estar con ustedes, con el auditorio y con toda la producción de MG Media. Fernando Maldonado, ¿cómo te Leti, va? muy buenas tardes, Pepe, bienvenido de retorno. Álvaro, ¿cómo están en este lunes de asueto, pero con toda la actitud? Así es, porque la noticia, dirían por ahí, pues sigue, ¿no? Y los temas y las discusiones. ¿Cómo estás, Álvaro Ramírez? Leti, muy bien. Fer, Pepe, muy bien. Fíjense que a pesar de que sea día de asueto, luego estos días tienen mayor audiencia. Así es. Ya nos estaremos enterando, pero son días en que la gente toma con mucha más calma la vida y se da tiempo también para revisar los pendientes informativos. Porque además, en el gobierno estatal dieron el viernes 15 de descanso las escuelas, no fueron los chiquitos a la escuela, bueno, los chiquitos, los medianos y los grandes, no fueron a la escuela, ¿no? Entonces, realmente fueron 4 días con este que está terminando y seguramente ya la gente ahorita está tomando eso con calma para iniciar la semana mañana, martes, ¿no? Una semana que va a ser una semana relativamente corta. Vamos a compartirle rápidamente cuáles van a ser los temas que intentaremos abordar en este programa. El primero sigue como con una fuerza viral tremenda, el caso de Marilyn Cote, esta abogada que se hizo pasar por psiquiatra, que aprovechó la inocencia, diría yo, por no llamarle de otra forma, de algunas personas y que pudo conseguir papeles, pudo conseguir que le hicieran libros y que, bueno, pues usurpó funciones o de otra manera el intrusismo. Esa gente que teniendo una profesión se dedica a otra y, bueno, se dedica con el afán de explotar comercialmente esto. Ese es el primer tema que no ha bajado, ¿no? No ha bajado en la discusión en los cafés, en la familia, en la sociedad. El segundo tema, bueno, pues seguramente usted sabe que pues ha habido ataques en diferentes partes del país a bares, a restaurantes, a fondas, en donde pues ya no se sabe si van por alguien o simplemente es una forma de meter miedo en la sociedad, de saber ese control que parece tiene el crimen organizado sobre una determinada zona, sobre un determinado lugar. Esto último de Querétaro, lo del Estado de México, muchos a lo largo del año que hemos conocido. El tercer tema, abrazos y no balazos. Bueno, pues otra vez este tema y traemos otra vez al expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Realmente fracasaron o funcionaron? Y finalmente, el último tema, la elección de la dirigencia panista. Y preguntaríamos, pues, ¿qué pasa con la democracia? Porque ya ni siquiera al interior de los partidos políticos pareciera que se da esta democracia. Esos son los temas que vamos a abordar. Y si les parece, pues vamos a empezar con este tema de la señora Marilyn Cote. Mendieta dirías completo el nombre, ¿no? Fer. Pues caray, qué tema. ¿Qué tema? Sí, lo dijiste muy bien, ha acaparado la conversación en prácticamente todos los foros públicos. Llegó a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, que por cierto fue el segundo tema de Puebla que toca la presidenta, porque primero habló de esta mujer, Paloma Corte, a quien un sujeto la grabó sin su consentimiento en el Poder Judicial, y al día siguiente habla de Marilyn Cote. Sí. Ahora sí que qué pena con las visitas. Sí. Tengo la impresión de que en el caso de Marilyn Cote, sí aprovechó la inocencia, la buena fe de sus pacientes para tratarlos, falsamente ofreció
una cura casi mágica del estado emocional en el que se encuentran sus pacientes. En 8 días, dice, termina con la depresión y 2 con la ansiedad. No hay manera quienes hemos asistido a terapias para un poco encontrar el equilibrio emocional que luego se extravía por la vida misma, sabemos que es imposible eso. No hay un artilugio que permita que uno recupere la confianza, la certeza y el equilibrio. Marilyn Cote abusó de ellos, pero además manejó medicamento controlado, y eso es un delito contra la salud. Yo tengo la convicción de que la mujer va a terminar en la cárcel, enfrenta 5 delitos. No, va mucho más allá, es mucho más serio el manejo de los memes. Paréntesis, mi hija que vive en McAllen me mandó un meme de Marilyn Cote. O sea, esta mujer ya traspasó las fronteras de México. Es un escándalo esta mujer y lamentablemente la tuvimos aquí. El lugar en el que ofrecía consultas es en donde se encuentra un conglomerado de médicos de alto prestigio. Llegó a engañar a prácticamente todo su entorno, construyó una realidad que no existe. Utilizó, nada más le faltó utilizar la inteligencia artificial, pero abusó del Photoshop. Utilizó modelos médicos que venden, por ejemplo, instrumental y otros insumos de la rama de la medicina para hacerlos pasar como parte de su equipo de trabajo. No es un asunto francamente serio y también nos lleva a una pregunta. ¿Hasta dónde el sector salud, DEPRIS, COFEPRIS y todas las instancias encargadas de regular este tipo de cosas, hasta dónde tienen los registros de las cédulas profesionales de quienes ofrecen este tipo de servicios? Porque las recetas traía impresa una cédula profesional con la cual los pacientes iban y compraban el medicamento controlado, que es lo que está peleando ahorita la delincuencia organizada. Cuando carecen de insumos, lo que hacen, van y pegan a la farmacia para llevarse este tipo de medicamentos y ofrecerlos en el mercado negro. De ese tamaño la gravedad de Marilyn Cote. Por eso yo sí creo que va a terminar tras las rejas. Gracias, Fer. ¿Cuál consideran que podría ser lo más grave de este asunto? Bueno, tengo un testimonio cercano en la familia de quien, buscando esto, buscando encontrar un consuelo para sus padecimientos, fue paciente de ella y vivió los peores días de su vida. 2 jovencitas fueron pacientes de Marilyn Cote y cuentan horrores de la mujer, ¿eh? Sí, porque es el engaño, es pues engañar a la gente diciendo que se es algo que no, es decir, que no es una especialista, independientemente de que fuera cierto este doctorado que tiene en psiquiatría o psicología. Bueno, es que para ser médico no puedes estudiar Derecho y después hacer una maestría en algo no delicado. Hay que, en el caso de la psiquiatría, en el caso de la medicina, hay que empezar de cero ahí. No se puede llegar a tener una maestría o un doctorado o una especialidad sin haber hecho la carrera, ¿no? Y entonces, nuevamente, Pepe, ¿cuál sería el delito más grave? El dar estos medicamentos sin el conocimiento del daño que puedan causar estos medicamentos, el engaño mismo, el intrusismo. Yo creo que es un tema estructural, es un tema muy fuerte que sí hace retumbar el sistema mexicano. Hemos hablado mucho del sistema político mexicano, hemos hablado de lo que representa el sistema electoral, de lo que representa el sistema legislativo, nos hemos metido al sistema judicial, al sistema policial, pero sin embargo, por eso Muñoz Ledo era fabuloso cuando refería, tiene que haber una reforma del Estado, es decir, una reforma estructural donde todo debería de caminar de manera paralela para poder fortalecer las instituciones. Claro. Cuando vemos que hay corrupción en diversos ámbitos, ¿sí? También en la iniciativa privada, que la evasión de impuestos y que Ricardo Salinas Pliego y los 64,000, más de 64,000 millones de pesos que debe de impuestos y el Poder Judicial, pareciera que son, todo esto que está alrededor pareciera que es lo que nos debería llamar la atención porque pareciera que es lo viral, lo mediático, ¿no? Pero sin embargo, cuando empezamos a ver este tipo de actos, yo creo que hay cosas más lacerantes, más indignantes, que quedarnos con lo que está en la superficie. Yo creo que esto realmente es atentar contra la dignidad, contra lo que representa los valores mínimos de una sociedad.
que tú lucres con la salud, con el dolor de una persona, pues es equiparable a una matanza, a una ejecución, a un sicario. Es decir, esos son temas muy fuertes que como sociedad no solamente debemos quedarnos con el morbo de todo lo que hay alrededor, sino de lo que está pasando. Porque si esto pasó, pues ¿cuántos Marilyn Cote existen en México? ¿Cuántos? Porque hemos visto que un abogado se hace pasar, bueno, como el juez que no debió ser juez, ¿no? ¿Cuántos aquí en Puebla, ni siquiera irnos tan lejos, ¿no? Por eso recordemos ese tema de este juez en la época de Moreno Valle, que lo hicieron juez. ¿Cuántos años estuvo? Datos duros arrojan de más de 1000 casos o dictámenes dio este juez sin tener una cédula de abogado, ¿sí? Pero es decir, todo lo que representó es que se brincó pues todo lo habido y por haber, donde, ¿qué pasa por eso hablo del tema estructural, ¿qué pasó con las instituciones? A mí me parece que en el tema de salud, que es muy delicado, pues realmente esto debería ser un jalón de orejas muy fuerte, no solamente en Puebla y no solamente en el Hospital MAC y todo lo que representa, ¿no? Sino es un tema del sistema de salud en el contexto nacional. Y si tiene que haber reformas a la ley, tendrían que darse. Si tiene que, pero no solamente por el caso, sino por todo lo que hay alrededor, ¿no? Y ahí me parece que esto sí, como sociedad deberíamos de tomarlo, abanderarlo y llevarlo para que podamos dar un paso significativo en torno a la protección de lo que representa la salud física, la salud mental de los mexicanos. Porque los expertos que tienen una cédula, pues nosotros confiamos en esto, pero ¿cómo sabemos si realmente ahora, cada vez que vayamos a un doctor, a ver, enséñame tu cédula, ¿no? Y la tenemos que googlear a ver si es real, ¿no? Pero no viene la foto, porque a lo mejor más bien el nombre, ¿no? Y la cédula puede estar, la foto puede estar en un Photoshop, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? Ahora vamos a pedir que las cédulas tienen que estar la foto y tiene que estar en qué hospitales, tendríamos que tener un notariado que lo que el doctor, es decir, claro, hay es tan complejo el tema que no solamente se resuelve procesando a esta abogada que suplantó todo lo que tiene que ver con sus cédulas de la parte médica. Es decir, no solamente basta con esto, pero pareciera que nos vamos a quedar... Sí, sería la punta del iceberg eso. Sí, solamente nos vamos a quedar con un juicio que pise la cárcel y ya vamos a estar contentos como sociedad, porque pareciera que ese es el morbo que nos gusta, ¿no? La sangre que corra, ¿no? Me parece que no deberíamos conformarnos con esto, sino deberíamos de sacudir a las instituciones para dar un paso relevante, significativo en este tema. Gracias, Pepe. Álvaro. Pues coincido con Pepe y con Fernando y añadiría que, pues sí, es un tema que exhibe a las instituciones, porque en paralelo a las penas que deberá alcanzar por los delitos que cometió Marilyn Cote, hay también muchos más responsables y habrá que revisar también el funcionamiento como tal de muchas instituciones. Por ejemplo, la SEP, días después y solo después de que la presidenta Claudia Sheinbaum giró instrucciones, la SEP informó que había denuncias por usurpación de profesión. Usurpación, sí. ¿Sí? Pero, ¿qué está pasando en la circunstancia de que se ha delatado que no hay un órgano vigilante de las cédulas profesionales y del ejercicio profesional licenciado como tal? Y no me refiero a la licenciatura, maestría y doctorado, sino la licencia para ejercer una profesión. La autorización, que esa es una potestad que otorga el Estado mexicano, ¿no? La cédula, que finalmente es la que te licencia para el ejercicio de una profesión, esa es una parte de la Secretaría de Educación Pública. Así es. No es de una universidad privada o pública, no. Es el Estado mexicano a través de una de sus secretarías. Y de la Dirección General de Profesiones. Que otorga esa autorización, que Esa decimos cédula. La licencia. Efectivamente y evidentemente no hay nadie que esté revisando. Que haga ese trabajo. Exacto. Nos venimos a enterar que efectivamente el Estado mexicano
a través de las distintas Dirección de profesión, instancias, debe ser, claro. no tiene vigilancia sobre los profesionales que ejercen cualquier oficio, cualquier profesión. Ahí es grave. Está cojo el Estado mexicano en esa parte. ¿Qué pasa con el hospital? ¿El hospital no debería también tener una sanción? ¿Bajo qué reglamento y bajo qué contrato está otorgando los espacios de los consultorios? No solamente eso, Álvaro. Marilyn Cote estaba en un listado virtual que se llama Doctoralia, en donde uno de los requisitos que impone la plataforma es que acredites plenamente que eres un profesional de la salud, si no, no te aceptan. Y ella estuvo en Doctoralia, es más, en el año 2000, si no mal recuerdo, le entregaron un reconocimiento por el número de pacientes que atendió. Sí. Tenía un reconocimiento de que estaba realizando su labor adecuadamente, hasta bien recomendada, hasta una publicación de un libro. Entonces, ¿qué es? Es como los premios estos de las mejores campañas y todo, que pagas para que te den yo creo que así claro. Pagaba para estar en los primeros lugares, grave, ¿no? Pepe, sí, terrible, es terrible. La Secretaría de Cultura promovió uno de sus libros. Le organizó un evento, lo anunció, lo presumió en sus redes sociales, que no fue capaz, porque en ese entonces era Sergio Vergara Verdejo, el titular de la Secretaría de Cultura. Su equipo no fue capaz de revisar a quién estaban promoviendo. Porque es un libro, o sea, no es un folletín, sí, ni mucho todo esto menos, nos está desnudando todas estas omisiones carencias, que son delitos, también son delitos. A ver, el Doctoralia es una aplicación, hasta donde yo la percibo, porque así es. Algunos de los médicos que visitan mi familia y yo mismo te mandan la cita y todo lo demás por Doctoralia, pero es una simple funciona aplicación. Muy bien. Es una simple aplicación a la que también entonces deberíamos nosotros como pacientes cuestionar. Pero el hospital, a ver, ¿bajo qué contrato otorga los consultorios? Los espacios lo hace una especie de inmobiliaria. 50 Doctor, que es una especie de inmobiliaria que se dedica a construir espacios que están adecuados para el ejercicio médico. Pero también tiene ciertas reglas y condiciones. Es como cualquier condominio. Debes reunir ciertas condiciones para ofrecer ahí tu servicio. Y ella brincó todos los filtros que se impone en 50 Doctors. Y ahora, lo más increíble es que no fueron delitos, ni ella fue una persona que estuviera en la clandestinidad ejerciendo. No. Estaba en muchos anuncios, en aplicaciones. En revistas. Compró espacios en medios de comunicación. Entonces aquí hay una falla integral de las instituciones del Estado mexicano. Es lo que dice Pepe, una falla estructural. Y también de las instituciones, en esta circunstancia del hospital, de la aplicación, también de la iniciativa privada. Y creo que sí, bien planteada está la interrogante de cuántas Marilyn Cotes hay, ¿no? Hay quienes no se dicen doctor, pero se dicen chamanes, asesores, acompañantes de... espiritistas, terapeutas cualquiera de esas personas. Terapeutas tal, y no tienen las calificaciones profesionales para ejercer. Sí, ¿no? Y todavía hay temas todavía más graves también, de que hay doctores que sí tienen cédulas y también son personajes que lucran con su profesión y que aprovechan también la vulnerabilidad para hacer otro tipo de cosas. Y decir, no solamente basta el tema de que no tengan, sino, por eso refiero a decir, yo creo que sí es un tema del modelo que realmente está complejo, porque cuántas personas, cuántos doctores han actuado y los pacientes han muerto, ¿no? Con el tema de la parte de las cirugías, hay muchos casos y los doctores, pues, a ver, no, pues, las cirugías estéticas, por ejemplo. Sí, exacto, me refiero a las cirugías estéticas, ¿no? Eso es algo, pareciera común, pero no hay una responsabilidad, ¿no? Así es. Yo creo que decía yo, es la punta del iceberg y creemos que si se mete a la cárcel a esta señora, el iceberg desaparece. Desafortunadamente hay muchas profesiones que aparentemente son especialistas y no lo son.
esto de la cirugía plástica, ¿cuántas personas Sí. no tienen ni siquiera el título? Porque bueno, yo podría o creo que podríamos entender que alguien pudiera equivocarse, fallar, aunque de esto a veces depende la vida de alguien. Pero aquellos que se dedican a la cirugía plástica, aquellos que inyectan aceite en lugar de realmente lo que ofrecieron y que no tienen ni idea del daño que pueden causar, y sino que le pregunten por ahí a Alejandra Guzmán, a Lucha Villa, que a pesar de que con el poder adquisitivo pudieran estar en manos de alguien que se supone es profesional, digo, no lo es. Pero no solamente es la cirugía plástica, son muchas profesiones, y vamos a decir una que evidentemente ustedes conocen, en el periodismo. ¿Cuántos hay que se dedican a esto sin serlo? Sí. Pero no, que no te estudiaron, que no tienen un título, que creen que porque tienen, o no sé, una buena voz o un poco de cultura, pueden dedicarse a esto, ¿no? Y yo me pregunto, ¿en cuántos lugares te piden un título y una cédula profesional para ejercer como periodista, por ejemplo? Mira que ya ha habido avances, ¿no? Por Sí. ejemplo, en algunas instancias gubernamentales, ya para firmarte un contrato de publicidad ya te están pidiendo al menos un comprobante de estudios. Así es. título. Por Sí, lo un menos, título, En ¿no? algunos Sí. piden título. por lo menos de quién va a ser el responsable editorial de la Claro. publicación. Sí. Pero Que bueno, luego eso es- también hay formas de brincarlo, sí, pero... bueno, ese sería en otro momento, ¿no? Pero nada Lo que más. sucede es que con Marilyn Cote se convirtió en un escándalo porque se viralizó. Así es. No hay que perder de vista. Primero saltar las redes y luego ya se fue a los medios de comunicación. Y de ahí Incluso- se fue hasta Incluso llegar con la presidenta. vulnera a las instituciones gubernamentales o que tendrían que ser los primeros respondientes, hasta que se vuelve viral, porque incluso todavía las crónicas que hay que hasta amenazan, ¿no? De que pues tiene sus contactos y todo, y que prácticamente tienen que estar aplacados todos los que se pudieran hacerle algo ahí. Hasta que se vuelve viral es cuando realmente las Hay una instituciones... reacción. Exacto, no sabes reaccionan. con quién te estás metiendo. Reaccionan, Así es. exacto, reaccionan Es tardía. reactiva la exacto. respuesta, ¿no? Y también me parece que es interesante analizar esto que también decía Álvaro, me parece que es fundamental, pero ha habido muchos casos también que tienen que ver con otros temas, ¿no? ¿Sí? Porque al final del día a mí me parece que este tema de las profesiones también se relaciona también con el tema de las tesis plagiadas, se relaciona Sí, claro. con, es decir, una cédula no te garantiza, en México al menos no te garantiza, ¿no? Por eso debería de haber esa institución que mencionamos todos, que pudiera avalar realmente Exacto. aquella persona que va a ejercer algo y que tiene un trato con la sociedad. Por ejemplo, un médico que por una negligencia se te muere un paciente. Bueno, es que las hay. Y por eso me quería referir. Entonces, incluso no funcionan. No, a mí me parece que por eso respondieron luego las sociedades médicas a decir, a ver, nosotros no tenemos nada que ver con... Sí. A mí me parece que estos temas de sociedades médicas son una instancia que se crea con el mismo gremio. Claro. Y se crea porque ven esta carencia que hay Del Estado. Del Estado. Ellos se organizan y al final el Estado lo reconoce. Así Es como un poco los o los constructores, colegios. Exacto, los colegios, colegios las de barras de arquitectos, abogados. que terminan claro. por validarte. Exacto. Bueno, no vamos muy lejos. Hay una mala experiencia muy cercana a nosotros, aquí en MGM Media Group, en donde se hizo un mal diagnóstico y se pone en riesgo la vida de una persona. Pero ahí es por Y- lucrar. ¿no? Por lucrar, sí, de acuerdo. Pero finalmente, cuando llegas con un médico que sí está reconocido, dice, es que esta persona no está avalada para ejercer y está en un hospital que tampoco es de lo mejor. Es decir, es todo un tejido Sí, que complejo. que va creciendo y que pareciera que no le damos la importancia correcta, porque si bien hay algunas instituciones, decíamos, ¿y quién nos garantiza que quien tiene un título, que tiene una especialidad, que tiene un máster, que tiene un doctorado, que tiene cédulas de todo, es realmente la persona capacitada para atender a la gente en cualquier carrera, en cualquier profesión? Sí, a mí me llamó la atención algo que sucede en España, que para que tú valides tu título, yo no lo había pensado que era una burocracia.
dije, pues esto es absurdo, ¿no? Tienes que primero, bueno, te lo dan con todos los sellos habidos y por haber, pero después tienes que ir con un notario que te lo valide, pero después tiene que haber un notario que valida al notario, ¿sí? Un colegio de notarios que valida al notario. Es decir, que yo creo que en algún momento han de haber tenido problemas y crearon este tipo de figuras. Se me hace, es horrible porque es una duplicidad de funciones, es una burocracia gigante, pero ¿cómo resuelves este problema tan? Pero te da certeza, al final del día te da certeza. Ahora, aquí lo interesante es, no basta solamente con que tenga un título de psiquiatra, ¿no? Sino que la Academia de Psiquiatría valide que sí realmente es que es uno de sus miembros, que está validado. Que ha hecho exámenes, que ha hecho todo lo que hacen este tipo, como lo hacen también en el colegio de construcción, ¿no? De ingenieros, de arquitectos. Arquitectos, ingenieros, abogados, ahí están como atentos a su gremio y lo cuidan y lo protegen, ¿no? Y deberían de tener una lista también de aquellas personas que no son realmente... Una lista negra, una lista negra, pues una sí, porque especie finalmente... de buró de crédito. Imagínate, hacemos un edificio con alguien que no está reconocido, se cae el edificio. Se te va a caer el edificio. Digo, sí, ahí vemos a San Alejandro, y bueno, podemos hablar de finanzas. El Repsamen, ¿no? De la Ciudad de México. Claro. Que no estaría mal un buró, claro, porque para poder incluso, identificar. Hospitales deberían de, antes de, como parte de sus requisitos, a ver, si no apareces en esta lista. Pues entonces sí te doy el aval. ¿sí? Por supuesto, bueno, y pasa, pero con menos rigurosidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, un médico que pierde la licencia es gravísimo, ¿no? Es imposible. En México la pierden y siguen ejerciendo. No pasa nada. No pasa tan seguido. En Estados Unidos, por ejemplo, los estados, no el estado norteamericano, los estados tienen barras que certifica, por ejemplo, a los abogados, y para poder litigar en un estado específico tienes que aprobar un examen, ¿no? Pero, pues también ha habido casos, algunos de ficción, otros en la realidad, pero terminan... Porque las leyes cambian. En Estados Unidos las leyes cambian dependiendo del estado. Del estado. Pero si no apruebas ese examen, no puedes litigar. Y tienes ¿No que estar ejercer? Y tienes que estar cada determinado tiempo actualizándose y estar siguiendo. Son exámenes complicadísimos. Yo recuerdo el caso, ya solo lo diré como anécdota, que el difunto exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas estaba licenciado para litigar en las Cortes de Nueva York, del estado de Nueva York. Es una investigación que yo hice, y el examen era verdaderamente grave en el sentido de que requería complejo, es la palabra correcta. Y había conseguido, perdió la licencia porque se le olvidó, supongo que se le olvidó, nunca me lo dijo, nunca se lo pregunté, pagar la cuota que anualmente tienen que pagar quienes están aspirando a conservar la licencia para litigar en las Cortes del Estado de Nueva York. Pero cuidado con que no le dijeran doctor, ¿no? Nunca fue doctor, en realidad. Así es. Pero porque dime de lo es que un caso muy presumes y te diré de lo que careces. Mira, un Marilyn, ahí está. Para dar validez a lo que dice Pepe, la falla de la estructura del Estado mexicano, que viene un ciudadano mexicano a presumirnos un doctorado en leyes, graduado en los Estados Unidos, cuando en realidad no tenía título de doctor. Era licenciado, punto. Que en Estados Doctor Unidos in law. es el bachelor, que es Sí, como la es licenciatura. abogado, era abogado. No, era un tema de economía, algo así, por la Incoming College, que es una escuela que se ubica en la zona de Boston, de Nueva York, por ahí, en esa región, pero no es una escuela prestigiada. Después, él supo tejer bien esta idea de crear percepción. Hizo algunos cursos en Harvard que después yo me enteré y investigué como tal, que son cursos que podías tomar en línea. Sí, en Harvard, pero en línea. No fue un alumno presencial y de alto grado. Y en alguno de estos cursos que él haya, toma una suerte de diplomado, sería el equivalente, porque además no hay una equivalencia calca. En los diferentes países y México, exacto. Así es. Entonces encuentra una suerte de diplomado cuyo nombre es Juris Doctor, que le daba conocimientos
en leyes, como diríamos aquí, Sí. porque no era un abogado que ya Como estudió un la diplomado. licenciatura, pero el nombre era juris Pero que al final doctor. carecía de los grados académicos que él presumía. formales, la Por eso educación digo, formal. dime Sí. de lo que presumes y te diré de lo que No, careces. en México se tendría que llamar doctorado y allá, que tú lo sabes bien, doctor, que tú En sí eres filosofía. doctor, tú eres en filosofía, PH doctor, sería el equivalente, ¿no? Nada más le quitó el juris No. y le dejó el doctor. Sí. Convenientemente. Pero que era un Convenientemente. diplomado. Pero hay algo que seguramente no percibieron durante toda su administración. Que firmaba Jamás firmó un documento. porque hubiera Así sido es. ilegal. Exactamente. Claro, por supuesto. Si era, como decía Luis de Alba en sus, era guarín pero se fijaba, ¿no? Era gandalla pero se fijaba. Porque de No, haber era firma- bastante inteligente. Sí, de haber firmado un documento que dijera doctor Rafael Moreno Valle Rosas, hubiera incurrido en Usurpación. Así Exacto. es. ¿no? Ahora, regresando al tema de Marilyn Cote, no hemos planteado esa posibilidad de que también ella esté mal de sus facultades mentales. Ah, Sí, no, con toda seguridad. Con toda Sí, seguridad. Con sí, sí, toda sí. seguridad. Yo creo que eso es lo que No alegua puedes presumir haber estado casada con un hermano de Enrique Peña Nieto, de haber tenido un marido sueco, de haber tenido un marido... De haber engañado Bueno, a ella un dice muchacho que, ella para dice que casarse con nació él en Roma, ¿no? Ella dice que en la colonia Roma. No, en Roma, es Italia. tlaxcalteca la mujer. No, sí, Sí. digo, pero un poco para... O sea, a lo mejor nació en Españita, en Tlaxcala, ¿No? que es un municipio de Tlaxcala. No, Claro, sí, por ella, supuesto. ella presumía que era de nacionalidad Y italiana. habla un italiano espantoso que no lo... Bueno, no voy a referir. Entonces, que esto también, porque fíjate, decimos, seguramente tiene problemas con sus facultades mentales. Y vamos a justificar lo que hace porque lo que muchas veces hacen los abogados es justamente utilizar esto de que no estaba bien de sus facultades mentales, de que tenía un momento de esquizofrenia, un momento de locura, de lo que ustedes quieran, para que la gente no pague lo que tiene por haber hecho algo indebido. Bueno, pero es que aquí no fue un momento, fue una Por eso. construcción de décadas. Sí, hay una conducta sistemática. Que sí es inteligente para repetida. algunas cosas Bueno, y, y ahora, no para otras. ¿y ahora qué será de ella? ¿Dónde está? Porque No, pues capaz que ya se fue No, del país. y- ahora regresó a Roma. Bueno, el viernes de la semana pasada yo estuve en los edificios MAC y sí exhibe los sellos de clausura a la clínica en donde ella atendió. Pero sellos de clausura que, a pesar de estar, siguieron trabajando, ¿no? No, lo que pasa es que sí, siguieron, es a lo que digo, es una conducta criminal sistemática, permanente. Llega el personal de DEPRIS en coordinación con COFEPRIS, colocan los sellos de clausura, se va el personal que hizo la diligencia y lo que hacen es colocan cuadros escondiendo los sellos de clausura para poder seguir trabajando. Es una reiteración criminal de parte de ellos. Claro, ya después, ante el escándalo, Claro. pues entonces ya cierran y se van. Pero acaba de haber un cateo en la clínica para Cierto. extraer el documentos jueves, en donde se... Sí, pero una semana después, que seguramente Sí, ya claro. Más de una semana. sí, Más de una los semana. expedientes y todo, pues es prácticamente ¿no? Los imposible pudieron, saber. claro, y los van a desaparecer y puedes quitar la No, información de las... El caso es tan mediático, tan público que van a tener que ir por ella, capturarla Y enfrentará los procesos que tenga que enfrentar, No, que hasta no. este momento son 5. Sí, pero no, yo lo que digo, no con ese escudo de que, bueno, pues está medio loca, ¿no? Podría ser O que- trabajo de la defensa, argumentar que en efecto está afectada de sus facultades mentales, que claramente está afectada. Pero lo que insisto es que hubo dolo en su Sí, conducta. claro, ahora, como decía mi papá, estás loquita, pero nada más para lo que te conviene, ¿no? ¿No? Pues, o sea, realmente. Para la chequera no. Para la chequera no, para engañar, para casarse hasta con sus pacientes, ¿no? Con un paciente. Manipuló a uno de los al que muchachos. manipuló y engañó para poderse casar Pero con lo traía él. dopado todo el tiempo. Así es, drogado. Imagínate, no solamente dar una receta para utilizar medicamentos ansiolíticos, que son muy graves y que es muy delicado su uso, sino también mantener bajo los efectos para tener Pero- agotada a una persona. lo que decíamos, a ver, es estructural. Yo he visto que la mamá del paciente ahora ha salido a denunciar, bueno, ¿por qué ahora y antes no? Y ya por último, antes de que se me olvide, a ver, ¿Sí? las farmacias que están obligadas a la supervisión de la receta, hoy con
muchas herramientas tecnológicas que se pudiera, como le llaman, checar en tiempo real la verosimilitud, La veracidad de la receta. No lo hacen. Cualquiera de nosotros puede llegar con una receta, inventadas las cédulas, el nombre. Pues para eso está el QR y para eso está el código de barras. Pero ¿no? No lo sé. Digo, todos a mí me ha tocado mucho comprar antibióticos, te sellan la receta, si es que tú tienes que llevar dos. Una ¿no? se la queda la... Una se la queda la farmacia. ¿Qué caso tiene eso Ante estas cosas. ante estas cosas? Cuando es un antibiótico. Y ahí también Cuando es algo menor todavía. Menor, ¿no? claro. hay un cúmulo de farmacias que aparecen por cualquier lado después de esta liberación Sí. de las patentes, ¿no? Sí. Están las que ya sabemos del muñequito ese que baila y muchas otras. Pero todas estas farmacias que tienen la licencia, que se supone que tienen un profesional químico farmacobiólogo responsable, que muchos se rentan para ser responsables de varias farmacias, sí. lo cual no es ilegal, No. pero finalmente cualquier farmacia pudiera tener estos medicamentos controlados. Saben tanto en las farmacias que te dicen, oiga, ¿cómo que le mandaron durante 15 días X? ¿No? Ajá, en algunos casos. Yo creo que mucha gente que trabaja en las farmacias, la mayoría sabe, oiga, ¿cómo que le dieron para la tos? No sé, por ejemplo, ¿no? Oiga, ¿no? ¿Cómo que va a tomar esto durante 3 meses? Ajá. O sea, sí saben. Y la farmacia a la que mandaba Marilyn Cote con sus recetas era la misma. Ah, mira, qué buena observación. Ahí hay una responsabilidad Entonces absolutamente. también habría que investigar por ese lado, porque también tener una farmacia que te va a vender medicamentos controlados, a lo mejor sin una receta. Pues habría que ¿no? observar la cadena de esta operación, porque en una de esas llegas hasta tipificar delincuencia organizada. Así es, por eso decías bien, como que todo se va encadenando. Sí, Son una claro. serie de cosas, de delitos, de actitudes. Una acción reiterada. Y pareciera, y espero que no no estén ahí coludidos. Por eso decía muchos yo más, que ¿no? es mucho más serio de los memes que abundan en redes sociales. No, de mucho, verdad es mucho más. de verdaderamente grave. Así es. Bueno, pues ahí está. Seguramente veremos en... Sí, yo nada más quería comentar que lo que dijo Fer también casi al principio de la discusión, el tema también de Paloma me parece que tiene que ver también, otra vez, que responde también a esa falta de las instituciones, ¿no? Como un caso que pareciera tan simple, tan sencillo, de que si hay algo, pues ahí estaba en el ámbito judicial, es decir, estaba... En un lugar en donde pareciera que estás seguro, protegido, ¿no? Y donde había policías y donde, o sea, ahí pareciera que prácticamente ahí se debió de haber resuelto de manera inmediata, ¿no? Y no, pareciera que las instituciones ahí también responden para proteger al infractor, ¿no? Pero desafortunadamente los temas se dan y no solamente son tendencias, solamente se vuelven virales durante 15 días, 3 semanas, un mes. Es correcto. ¿Qué pasó con aquel maestro de la Escuela de Artes de la UAP que estaba en la feria también con una cámara en el zapato grabando a las chicas que estaban ahí? Es correcto. Un escándalo, lo pueden correr. ¿Y qué pasó? ¿Qué se hace? fíjate, Bueno, él sí respecto, está ¿no? en proceso, ¿no? En San Miguel. Está un proceso, pero en los dos casos que refiere Pepe, tuvo que escucharse la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum para que las instituciones de Puebla respondieran, se activaran. Fíjate que y subió la Secretaría de Educación Pública a través de TikTok, que la herramienta está bien, finalmente se trata de llegar al mayor público posible, una explicación grabada por alguno de los funcionarios y el arranque era por instrucciones de la doctora Claudia Sheinbaum, y yo dije, qué vergonzoso que deba reconocer. Necesariamente por Sí. eso. Qué vergonzoso que deba reconocer que no pudiste actuar por obligación. En tiempo y forma. Sí. Claro. O sea, es reactivo lo que decíamos, es reactivo. Y que deberías haberlo hecho exprofeso, es decir, no Exacto. tendría que haber alguien dicho, sino tú Entonces, ves ahí Ni tampoco en los medios, ni No. tampoco el problema que se viralice, no. Me Se parecía- cada quien tiene que hacer bien su trabajo en tiempo y forma, insisto. Sí, incluso oportunamente. recientemente en estos últimos meses, los casos de algunas escuelas de Puebla, del tema de violaciones.
o de acoso, no sé, de algunos profesores, pues que también nada más tomaron la calle los padres de familia y pues ya no sabemos qué pasó, ¿no? Ahí Así se es. quedó, quién sabe qué haya pasado respecto a ese tema, que también se viralizó un ratito, ¿no? Así es, pero luego, nada más es ¿qué pasó al final? tendencias. ¿Qué Pero resuelve, eso, no? luego también no podemos culpar, pero eso también es una dinámica natural de la información, ni Claro. siquiera de los medios, de la información. Así es. Llega una información Van nueva, perdiendo sí. vigencia, llega algo más importante. Bueno, pues también le pasó a Moreno Valle con el tema de Chalchihuapan. Vino lo de Ayotzinapa y se olvidaron de Chalchihuapan, ¿no? Sí, Es decir, es así. las notas, la Vino noticia. algo antes, no me acuerdo No, qué fue. después de lo del Creo que tema. fue Ayotzinapa. Fue Sí, fue Ayotzinapa. Ayotzinapa. Fueron los 43 de Ayotzinapa. ¿Por qué? Pero Porque fue un la alivio información para él Ah, fue. no, claro. Claro, para él fue la salvación. Estaba el tema de las de los marranos, ¿no? Que las balas y que, o sea, cuando ahí justo Sí, se cayó todo el show. show. ¿No? Pues bueno, pues ¿qué creen? Ya se acabó el tiempo. Desafortunadamente solo pudimos abordar este tema. Me parece que es importante porque creo que específicamente el tema es para que las personas que nos hacen favor de escucharnos, de vernos, de mandarnos mensajes, sus opiniones, pues compartan que hay que tener mucho cuidado, que debemos de exigir también como sociedad que esto no se dé. ¿Cuáles van a ser las medidas? Bueno, tendrá que venir desde arriba para poder empezar a trabajar y dar el aval para aquellas personas que ejercen sin título, sin capacidad y aprovechándose de la buena fe de la gente, ¿no? Sin duda. Pero- Que los funcionarios, los responsables de conducir las instituciones se pongan las pilas, que sean Así más es. empáticos, menos obesos en su conducta, para evitar que las cosas suban hasta la presidencia de la República. Y por para Dios. evitar que muchos de esos casos terminen a veces con la muerte de las personas y que la misma familia de esa persona pues a veces se siente frustrada porque nadie le resuelve además Es este correcto. tipo de Así es. problemas, ¿no? Y mi comentario final sería padrísimo que este tema, me parece que el lugar donde más rápidamente se puede actuar es con los gremios de médicos, Claro. que ojalá ellos utilicen, porque también es parte de que les pega también en Sí, muchos de los casos su demostrar su credibilidad. profesionalismo. Y creo que es el momento también como para que ellos den un paso más, porque yo creo que en un tema de reforma del Estado, de reestructurar las instituciones, no es de 2 meses, 6 meses, es pues de años, ¿no? Es un Así trabajo es. constante, claro, por supuesto. Y yo diré Alberto, en algo en positivo, que de todo esto, qué bueno que nos ha mostrado que la presidenta Claudia Sheinbaum no minimiza ningún caso así es. y, aunque pareciera por la parte humorística que se da por la naturaleza de nuestro país, no disminuye la importancia de los casos y los aborda, y por el otro lado, pues que no comiencen sus comunicados con por instrucciones de la presidenta, presidencia, porque claro. es un mea culpa de Ayúdense lo tantito. Ah, sí, lo para ineficientes indicar. que son. Ayúdense tantito. Y qué padre también, como bien lo dices Álvaro, pues qué padre que está presente la presidenta en Puebla. No, y además, pues un llamado a toda la gente, ¿no? En general, a que seamos más responsables, que estemos comprometidos con verificar, con checar, correcto. para evitar en lo que se pueda, dentro de lo posible, este tipo de casos. Y ya se nos terminó el tiempo y nos Vámonos. despedimos. Álvaro. Gracias, Dios. nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos ustedes. La próxima semana tenemos una cita, Claro. el próximo lunes, así que muchísimas gracias. Ya se nos está terminando también noviembre. Gracias por habernos acompañado y por favor, corra la voz para que puedan ver y platiquen sobre viralidad social y los temas que aquí abordamos. Hasta la próxima semana. Pásela bien.